¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo primero que le quiero pedir para ver este video es que tenga tres cosas indispensables para verlo. Concentración, tiempo suficiente y paciencia. Necesitamos reflexionar profundamente porque el contenido de este video tiene un muy buen y alto nivel en cuanto a filosofía, introspección, crítica social, ideas muy fuertes que deben ser debidamente razonadas, comprendidas. Puede hacer apuntes, sacar sus reflexiones y después discutirlas, después comentarlas. Va a estar usted en contacto con nosotros a través de esta página web, de este sitio web, donde puede hacer sus preguntas y otras cosas. Le podemos dar asistencia y le podemos dar seguimiento si a usted le interesa sumarse a las fuerzas de un verdadero cambio mental que generará un cambio social. Si es así, vamos a comenzar. La primera idea que debe quedar muy clara es cómo existe una sutil, inconsciente soberbia social. Y como decían los griegos en la antigüedad, la soberbia, las pasiones, siempre ciegan a la razón. De tal manera que el individuo queda cegado totalmente en cuanto a su capacidad racional de observación. ¿De qué? De una masa de contradicciones que vive el individuo el día de hoy. Por ejemplo, cada vez que se habla de cambio social, la gente con la que estás dialogando de esto, tu propio círculo social, el mío, el de usted, el de quien sea, inmediatamente enfoca su mente, la dirige hacia la clase política, la corrupción, la impunidad, o a un sector de la población que vive de la delincuencia en todos los rangos, porque no existe solamente un negocio de la delincuencia organizada, como la gente piensa que sería el narcotráfico. No, existen 22 negocios de la delincuencia organizada, donde podemos hablar de tráfico de humanos, explotación sexual en niños, tráfico de órganos, secuestro, fraudes electrónicos, piratería, contrabando, asaltos, obviamente narcotráfico, etcétera. Son 22 formas de delincuencia organizada. De tal manera que la aparente o velada soberbia inconsciente que tiene la población es porque cuando hablas con el sector de la población que no vive ni de la delincuencia, ni es la clase política, etcétera, es la sociedad, ¿no? El ciudadano, el que vive trabajando para ganarse el pan con el sudor de su frente, que tiene su familia, sus hijos, van a las escuelas, etcétera, el común, el promedio social. Cuando hablas con la gente y le explicas que queremos hacer un cambio social, su mente se enfoca creyendo que el cambio social es transformando, por ejemplo, a la clase política y quitándole lo corrupto, por ejemplo, o hablando con el sector de la población que se dedica a la delincuencia y haciéndolos ahora santos o guías espirituales. Como si uno, como individuo, no estuviera siendo parte de una sociedad profundamente contradictoria, equivocada, enferma, a la que no hay nada que corregirle. Por eso es que la gente, si sigue creyendo que el cambio social está en transformar a los políticos o al sector que vive de la delincuencia, por dar un ejemplo, entonces estamos fregados porque el individuo se cree entonces perfecto. ¿O qué está pasando aquí? Tenemos que asumir verdaderamente que el cambio empieza por uno mismo, por uno, cada uno de nosotros luchando por tener un nivel de frecuencia mental infinitamente superior al que se tiene hoy. Pero ¿cómo es esto? Lo voy a explicar ampliamente, con claridad. No crea que este es más pan con lo mismo. Aquí tenemos que entrar, ver de una buena vez y por todas, de manera científica, perfectamente fundamentada, cómo se conectan las neuronas en el cerebro, por qué se hacen los circuitos neuronales, cómo se define la personalidad, qué es lo que lleva a un ser humano a comportarse de una manera que sabe que no se debe comportar y de todos modos lo hace. Por ejemplo, ¿sabe usted el porcentaje de adictos en la República Mexicana? Vamos a hablar solo de unos ejemplos.
El porcentaje de adictos es más o menos del 32%. 32% de adictos, quitando alcohol y cigarros, solamente a drogas duras. Estamos hablando de cemento, por ejemplo, para arriba, marihuana, ácidos, pastas, tachas, drogas de diseño, coca, crack, LSD, heroína, para arriba. O sea, puras drogas duras, 32% de la población nacional es adicta. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un fenómeno de incongruencia y contradicción verdaderamente severo, donde parecería que esta soberbia inconsciente, donde yo me creo santo y bondadoso, que no le hago daño a nadie, basta y es suficiente para que me sienta víctima de una sociedad agresiva en la que estoy habitando. Y esto no es así. Pensémoslo vamos a pensarlo de esta manera, fíjese con cuidado. Recordemos que hace cerca de 8 años, poco más, hará más o menos en el 2004, se hicieron algunas marchas contra la delincuencia donde se reunieron cerca de 500,000 personas vestidas de blanco, todas marchando hacia el zócalo de la ciudad, hacia el centro. Seguramente usted lo recuerda, una marcha contra la delincuencia con una sociedad verdaderamente harta, cansada de vivir con agresión social, violencia social. Entonces marcha la gente y resulta que si tenemos que en nuestra población el 32% son adictos, quiere decir que de esas 500,000 personas que iban marchando de blanco hacia el Zócalo, el 32% llevaba su churro de mota o su grapa de coca en la bolsa. Entonces, ¿cómo es posible este grado de incongruencia? Porque de esas 500,000 personas, muchos adictos marcharon en contra de la delincuencia, siendo quienes están patrocinando a la delincuencia. ¿Se da usted cuenta? Mucha gente se queja, sí, todo el mundo se queja de los políticos, ¿no? Que son muy corruptos y la impunidad y todo este rollo y el narcotráfico y los asesinatos y los crímenes, sí, pero ¿quién los está ocasionando? Cuando la gente va y compra un celular muy barato atrás del Monte de Piedad en el centro, donde saben que las cosas son robadas, no todas, pero hay cosas robadas. O se van a ciertos lugares a comprar los faros del automóvil baratos, los rines, los tapones, las calaveras, piezas automotrices, que perfectamente se sabe de dónde vienen. Entonces, la misma persona que no quiere ser asaltada está provocando, está patrocinando, está financiando esto. Y más aún, mucho más aún, la gente está perdiendo de vista quién es más corrupto. Recordemos aquel mensaje de la monja que defiende o sale a defender a algunas de las prostitutas de la época, ya hace tiempo, cuando le dice a los hombres, hombres injustos, que acusáis a la mujer sin razón, sin darse cuenta que vos sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Valdría la pena analizar quién peca más, quién peca por la paga o quien paga por pecar. Eso le dice a los hombres en cuanto a la prostitución. Y eso es interesante si lo trasladamos a nuestra época y tratamos de analizar ese juicio que se lanza todo el tiempo hacia una policía corrupta. Cuando a usted le han detenido, un oficial de tránsito le detiene, es porque su coche tiene algo mal. Es verdaderamente difícil, seamos objetivos, seamos sinceros con nosotros mismos, honestos. Es verdaderamente difícil que su automóvil lo detengan sin que traiga algo mal. Cada vez que le detienen a alguien, un oficial de tránsito, usted trae algo mal en su coche. Puede ser desde las calaveras, la verificación, el faro, la placa, lo que usted quiera. Algo mal trae. Y cuando se bajan y el oficial le enseña y le demuestra y le saca el reglamento y se lo enseña y se lo fundamenta y le dice, esto es una multa de tanto, se levanta la infracción, se hace tal o el coche se detiene, aquí lo dice. ¿Quién es el primero que dice, y no habría manera de que me ayude? ¿No habría manera de ayudarme, oficial? ¿Quién es el primero? ¿El oficial pide la multa?
¿El oficial es quien lo hace o realmente es el ciudadano pulcro, honesto, que no necesita cambiarse él, necesita cambiar el gobierno, al fin que él nunca ha ofrecido una mordida? Entonces, ¿quién es realmente quien debe cambiar? Porque últimamente quien está molesto con la situación es el ciudadano, y el ciudadano es el que ofrece, y el ciudadano es el que se encarga de buscar al vendedor de droga. El ciudadano a los 14, 15, 16 años de edad se encarga de buscar ese es el ciudadano, ¿me explico? Y se encarga de buscar al vendedor de droga y le habla por teléfono y le paga el taxi y va por él y lo busca y lo encuentra y le paga para poder consumir. Entonces sigue siendo el ciudadano. Entonces es interesante, ¿quién se alcoholizará todos los fines de semana en las noches? ¿Nada más la clase política y el sector delincuente de la población? ¿O quién se alcoholiza y levanta las estadísticas de accidente automotriz contra gente sana que no venía tomada, generando muertes, parálisis y demás? Entonces, ¿quién es? Imagínense qué interesante, todo lo hace la clase política y el sector que vive de la delincuencia, todo el daño social lo hacen esos dos sectores. Hoy día ya no basta, grábese bien, no basta ser una cosa que yo le llamo el hombre planta. ¿Qué es el hombre planta? La mujer planta. ¿Por qué el hombre planta, la mujer planta? Si usted tiene una maceta en su casa y tiene ahí su planta no le hace daño a nadie. ¿A quién le hace daño su planta? A nadie. Ahí está su planta, absorbiendo agua, sol, oxígeno. Ahí está la planta. ¿Le hace daño a alguien la planta? No, ¿verdad? No, pero tampoco hace nada por su sociedad. Nada, absolutamente nada. No se lucha por nada. La gente hoy, y se lo pregunto directamente a usted que me está viendo en este momento, directamente, ¿lucha por alguna causa? ¿Tiene algún ideal? ¿Tiene convicción por algún ideal? Un humano debe tener tres cosas básicas, ideales, convicción, y debe luchar por una causa, en un compromiso con su especie. Porque lo que debe cambiar es la mente del individuo, debe elevarse la frecuencia mental del individuo. Si se cambia la mente, obligatoriamente se cambian las acciones y la conducta de un individuo. La conducta de un individuo depende completamente de sus pensamientos, de sus ideas, del nivel de cultura que maneje. Entonces, si usted no puede cambiar el nivel cultural y de frecuencia mental de un individuo, sus acciones, su conducta no va a cambiar nunca. Cambie usted creencias, cambia la conducta. No cambian las creencias, no cambia la conducta. Dicho en otras palabras, su mente está bien, su vida está bien. Su mente está mal, su vida está mal, no importa qué tenga. Venía yo en una anécdota. Llevé mi automóvil a reparar y luego iba en un taxi a recoger mi automóvil y el taxista iba platicando en una zona en la Ciudad de México, una colonia de mucho dinero. Y me venía platicando. Fíjese que es increíble en esta colonia porque estábamos hablando justo de este tema, de las adicciones, en fin. Y me dice, 3 muchachitas entre los 19 y 21 años de edad, muy bonitas, muy guapas, que viven en esta colonia. Una de ellas es hija de una persona muy importante de la política en México. Y me contratan, ya van varias veces. Llegué yo la primera vez a su casa, las recogí y me dijeron, ¿cuánto cobras a Tepito? Imagínese, ¿cuánto cobras a Tepito? Ahí están los nombres y todo. Y entonces dice, no, pues que tanto, llévanos. Llegaron hasta allá, recogieron a una persona, se regresaron, dice que estuvo como media hora en la casa, salió y él le dijo al muchacho, no te vayas a ofender, pero la verdad hueles muy fuerte a marihuana. Y le dijo, pues claro, pues es que yo vendo y aquí siempre me compran. Entonces, imagínese nada más, los padres, ¿usted cree que los padres saben lo que están haciendo? Algunos sí, algunos no. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Es en cualquier sector social, en cualquier clase.
el problema. Y no solo son las adicciones, hablemos de depresión, segunda enfermedad a nivel social hoy en México. Segunda enfermedad, se calcula para el 2020 que sea la enfermedad número 1 a nivel mundial, y es una enfermedad que discapacita. Un ejemplo, una persona en silla de ruedas puede salir a la calle, ir a trabajar, tener buenas ideas, ir a un restaurante a comer, ir a una fiesta, platicar, contar chistes, ser feliz, visitar museos, crecer intelectualmente, tener una linda familia, saber dirigir a sus hijos, y está en silla de ruedas y puede crear ideas y montar negocios. Pero si una persona tiene depresión, no importa que no esté en silla de ruedas y no importa que esté completamente sano, físicamente hablando, si tiene depresión, no se levanta de la cama ni para bañarse. Eso sí discapacita. Entonces, ¿qué discapacita? La mente, no el físico. Y de esto es el siguiente fragmento que vamos a entender cómo funciona.